La tragedia de Santa Isabel II fue lo que vino a desfigurar la sonrisa de muchos de nosotros, pero ese mismo dolor hizo que de nuevo el gran corazón de muchos se diera a conocer. Telediario, Noticiete, T13 Noticias, TN23, Cáritas Arquidiocesana y Radio Cadena Sonora continuamos con el deber y acérrimo esfuerzo para ayudar al necesitado. La cuenta número 3414-1097-52 de Banrural está activa para que sigamos apoyando en este momento de necesidad. La televisión guatemalteca y Radio Cadena Sonora, una vez más, con los chapines. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. El gruñón fue recapturado, 3 meses le duró la libertad después de fugarse del Boquerón Santa Rosa. Tras las múltiples críticas ante las limitaciones de expresión y locomoción, el estado de emergencia fue derogado. El milagro de la vida se dio hoy en plena calle. Una mujer entró en labor de parto y no hubo más opción que atenderla a la orilla del periférico. Los vendedores del mercado La Palmita no trabajarán hasta que autoridades les garanticen seguridad. Apenas hoy un delincuente disparó contra locales del lugar. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. El Ejecutivo derogó este día el decreto gubernativo que establecía el estado de prevención en los puntos de riesgo debido a las fuertes lluvias. Esta era una de las primeras situaciones especiales contempladas en la Ley de Orden Público. Especialmente en los puntos de riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, asentamientos, cuencas, zanjones y quebradas. 3 millones de personas y más de 8,000 puntos en riesgo debido a las lluvias fue el motivo para declarar un estado de prevención. Sin embargo, ni un día duró la medida del Ejecutivo por una ola de críticas por supuesta violación a derechos constitucionales como la libre locomoción, manifestación y expresión. El presidente en funciones y el secretario ejecutivo de la CONRED argumentaron que se malinterpretó el decreto, que incluso ya fue publicado en el Diario Oficial. Nosotros estábamos claros, pero como la reacción es presentar recursos, decir que es una cortina de humo, en lugar de apoyar una medida, como dijo el señor de CONRED, que va a favorecer al pueblo de Guatemala, entonces vuelvo a insistirles la interpretación que cada quien le da. En el acuerdo de prevención dice que se va a recomendar la evacuación de personas a sitios que el gobierno está buscando para que ellos ya no vivan en zonas de riesgo. Pero yo creo que la recomendación principal es que hagan caso a lo que les dicen las autoridades. Uno no quiere más muertes. El mandatario puso el ejemplo del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza en la zona 6. Por varios días, los vecinos tomaron medidas de hecho para que se evaluaran las condiciones de sus viviendas. Ahorita vamos a entrar a ver qué podemos hacer por esta población sin que existan estas condicionantes que se ha criticado enormemente, ¿verdad? Una de ellas es que la gente no quiere salir de su vivienda. Una de ellas es que hacían manifestaciones paralizando tráfico, comprometiendo más su integridad física, porque en ese puente ustedes saben que abajo hay viviendas con mucha vulnerabilidad. No se anunciaron acciones inmediatas por posibles emergencias, pero se reconoció que no hay posibilidades de actuar de forma preventiva ante un desastre mayor. Los 10 millones los tenemos, ya están en las cuentas de CONRED. Desafortunadamente solo puedo hacer compras pequeñas y no puedo hacer la compra grande. No voy a comprar 20 bolsitas de raciones, 10 catres, y aparte no puedo fragmentar las compras si hay otra emergencia. Entonces ya con ese dinero yo no puedo hacer nada para hacer una compra grande y tener el recurso necesario
para responder a una emergencia. Conred necesita 110 millones de quetzales para funcionar de forma óptima. Sin embargo, para 2017 solo les asignaron la mitad de estos recursos. ¿Qué pasará si sucede una catástrofe como la del Cambrai 2? Y luego de conocerse esta decisión, las reacciones no se hicieron esperar. El procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, fijó su postura al respecto. El procurador de los derechos humanos indicó que ya había solicitado al Ejecutivo dar marcha atrás al decreto de estado de prevención, porque según él restringía garantías constitucionales. Además aseguró que tenía previsto presentar acciones legales en contra del decreto. Yo preguntaba ayer que me expliquen qué tiene que ver la libertad de expresión con una tragedia que esperamos que nunca se dé, que no se dé con estas lluvias, pero al contrario, la prensa en estos casos juega un papel fundamental, informando de lo que pueda suceder. Así es que qué bien que han dado marcha atrás, era lo que correspondía. El procurador agregó que diputados en el Congreso de la República deben de trabajar en reformas a la ley del orden público, ya que considera que el Ejecutivo no debe de continuar aplicando medidas con una ley aprobada en 1975. Las reacciones en contra del estado de prevención también abarcaron al Colegio de Abogados y Notarios y a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Considero de que obviamente el Estado propiamente debe de velar porque se garanticen de alguna manera esos principios contenidos en la Constitución. Si en normativas como la que estamos hablando se establecen esas limitaciones, pudiera ser de que sí se estuvieran limitando esas importantes garantías. Miren, los estados de prevención son para proteger a la población, no para hacerle daño. Miren, quien ya utilizó estos estados de prevención fue el general Otto Pérez Molina y lo utilizó para defender a las mineras. Ahora Jimmy lo que hace es defenderse para sí mismo. Creo que va muy mal. Y aunque usted no lo crea, en pleno anillo periférico, una mujer dio a luz este día. Lo curioso y sorprendente es que los miembros de los cuerpos de socorro atendieron tan rápido y tan bien el parto como si se hubiese llevado a cabo en un hospital. En medio del tráfico del miércoles en el anillo periférico, nació un bebé en una acera por la que tal vez usted y yo hemos transitado. Fue en la 31 Avenida de la Zona 11 donde Eli Hernández dio a luz a su segundo hijo después de varias horas de dolor. No quedó más que pedir al taxista que la llevaba al hospital detener la marcha a eso de las 10:30 horas. Mire, la verdad es de que yo venía por la calle y vi a las dos señoras angustiadas pidiendo auxilio y yo les paré y les dije que qué pasaba. Entonces me dice la señora que la señorita no aguantaba a dar a luz al bebé y traté la manera de salir con ellos para llegar al hospital Roosevelt, pero por el tráfico que hay en la Roosevelt busqué extravíos, tratando la manera de auxiliarlos y de ayudarlos, todo lo que yo podía, ¿verdad? En cuestión de minutos, bomberos municipales atendieron el parto, con la ayuda de los transeúntes, que con prendas de vestir improvisaron las sábanas como que estuviesen en una camilla de un centro asistencial. Uno agarra la pena de la otra persona, porque uno lo que quiere es que la persona llegue al destino donde va, al hospital, por ejemplo, en este sentido al hospital, y que todo salga bien, ¿verdad? Entre hechos de violencia donde se pierden vidas, esta fue una oportunidad para celebrarla y al pequeño guatemalteco ansioso de conocer a sus padres y la luz del día. Y se escapó de la cárcel el Boquerón este día, pero nuevamente fue capturado el Gruñón. Esto por las fuerzas de seguridad en la zona 18. Este reo es señalado de liderar la clica Vatos Locos de la Mara Salvatrucha.
Policía Nacional Civil recapturó a un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha, líder de la clica Vatos Locos, conocido como El Gruñón. Este hombre se había fugado de la cárcel El Boquerón, ubicada en el departamento de Santa Rosa, el pasado mes de junio. Este ha sido capturado en un sector de la zona 18, específicamente en la colonia San Rafael 2. Allí es donde ha sido capturado alias El Gruñón, identificado por medio de las huellas dactilares como Luis Augusto Calderón. Esta persona escapó en el mes de junio junto a otros integrantes de esa mara. Este es el tercer recapturado en este año por la Policía Nacional Civil. Desde el mes de junio se estaba buscando y hoy se ha capturado por la Policía Nacional Civil. En total fueron 4 los reos que se fugaron del centro carcelario de Santa Rosa. Hasta el momento, la Policía Nacional Civil ha recapturado a 3. Todos son miembros de la Mara Salvatrucha. Y en más información, el presunto responsable de haberle dado muerte a la comunicadora del Hospital General San Juan de Dios, Ana Guerra Olmedo, será indagado este jueves por medio de videoconferencia. Al juzgado octavo de lo penal le informaron las autoridades del sistema penitenciario que no tienen personal para trasladar a la torre tribunales a Johnny Alexander Reyes Lemus, 19, principal sospechoso por la muerte de la comunicadora del Hospital San Juan de Dios, Ana Guerra Olmedo. Ante esa imposibilidad, la Judicatura decidió que la audiencia de primera declaración de Reyes se realizará por videoconferencia este jueves a las 8:30. El enlace se realizará desde el preventivo para hombres en la zona 18. El sindicado fue capturado hace una semana por su presunta responsabilidad en la muerte de Guerra Olmedo, quien fue atacada con arma de fuego cerca de ese nosocomio. La diligencia indagatoria se suspendió en 2 ocasiones. Supuestamente Reyes ignoró el llamado que le hicieron en el sector 11 de esa cárcel para ser custodiado y trasladado al edificio de justicia. En la audiencia se resolverá por cuál delito será investigado, porque ya reconoció que es el autor material del crimen. Y ahora es momento de conocer qué es lo que está sucediendo en las redes sociales. Por supuesto, la invitación, como todas las noches, a que ustedes puedan interactuar con nosotros. Nuestra cuenta en Twitter, @TN23 Noticias. Tenemos información de la cuenta de los bomberos voluntarios. Incidente armado en la zona 1 de Quetzaltenango deja un hombre herido. También tenemos de los bomberos voluntarios la cuenta @BVoluntariosGT. En la zona 2 de Colomba, Costa Cuca, fémina de la tercera edad fue atropellada y los voluntarios la auxilian. En otra noticia que nos comparten en la PNC de Guatemala, Juan Carlos Velázquez Mendoza capturado en la colonia Maya, en la zona 18, por el delito de agresión sexual en concurso real. Tenemos las imágenes, ya el hombre con las esposas colocadas al momento de la captura. Volvemos ahora a la información que nos comparten en redes sociales. También de la cuenta de la PNC de Guatemala, Banner Alfredo Castillo López, de 29 años, capturado en la zona 1 de Quetzaltenango por el delito de extorsión. Las imágenes aquí de la persona capturada, del tuit que nos comparte la PNC de Guatemala. Y esta es la actualización que tenemos a esta hora de la noche en nuestra cuenta en redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @TN23 Noticias. Con esto nos vamos a la información del deporte. Continuamos con las noticias nacionales y por sufrir presiones, así como persecución al punto de obligarlos a vivir en condiciones no adecuadas, la comunidad de judíos establecida en nuestro país está pensando en abandonar el territorio nacional. La comunidad judía ortodoxa en Guatemala denuncia sufrir opresión y persecución, al punto de forzarlos a vivir en condiciones no adecuadas, atentando con su integridad. Se califican como pacíficos, amigables y religiosos, dispuestos a generar comercio y trabajar con la sociedad. Los allanamientos del pasado 13 de septiembre, en donde se les señalaba de maltrato infantil, aseguran que ha marcado la vida de mujeres y niños. Las secuelas de lo ocurrido los han obligado a tener que buscar otro sitio donde vivir, ya
que dicen sentirse acosados ante la instalación de cámaras frente a la entrada principal del complejo, donde residen en la zona 9. Hay muchas personas que no les agrada el hecho de que ellos sean muy religiosos. And they don't like their political views towards the state of Israel. Y tampoco sus puntos de vista en cuanto al Estado de Israel. And so there is a lot of pressure being placed on local communities to make life difficult for Lev Tahor. Por lo tanto, hay mucha presión que se puede poner en comunidades aledañas para hacer problemas para la comunidad de Lev Tahor. They're simply exercising their freedom of religion, which most Western countries recognize without difficulty. Solamente están ejerciendo su libertad de culto, que en la mayoría de países occidentales es un derecho. Están convocando a la sociedad este 25 de septiembre para que los apoye a mudarse a unos terrenos ubicados en Oratorio Santa Rosa. Piden transporte, ayuda física, material de construcción, entre otros objetos, que se les permita una nueva vida a donde irán. Por aparte, autoridades de migración han indicado que en los últimos meses se han incrementado los procesos de deportaciones de ciudadanos africanos que carecen de documentación. Los bloqueos fronterizos realizados por diversos países europeos está obligando a migrantes africanos y de otras nacionalidades a utilizar Centroamérica como puente para llegar a los Estados Unidos. En el caso de Guatemala, en el 2015 se registraron 3 expulsiones de ciudadanos africanos registrados por la Dirección General de Migración. Sin embargo, a la fecha, la cifra supera las 1093. Ha crecido el número de personas extracontinentales. La Dirección General de Migración lo que ha hecho pues es documentar a estas personas, hacer los acercamientos correspondientes con el consulado más cercano, en este caso México, y luego se procede a la expulsión de ellos hacia el lugar de procedencia. Es decir, se han ingresado por fronteras con Honduras y con fronteras con El Salvador. En su mayoría han sido por fronteras hondureñas. La Dirección General de Migración pues los acompaña, les da acompañamiento hasta que ellos puedan ser entregados en la frontera por donde ellos entraron. La migración extracontinental se registra desde el Congo, Etiopía, Somalia, Bangladesh y Nepal, por lo que se proyecta que dicho fenómeno continúe. Solo en septiembre les podemos decir que ya tenemos 283 hombres y 126 mujeres, que son los que registran las estadísticas en lo que se refiere a los ciudadanos africanos que pasan por Guatemala. Por aparte, el gobierno ordenó la elaboración de un censo nacional de recurso humano y personal que presta sus servicios al organismo ejecutivo y sus entidades descentralizadas. Hoy fue publicado en el Diario Oficial la elaboración del Censo Nacional del Recurso Humano y personas que presten sus servicios técnicos y profesionales en las instituciones que conforman el organismo ejecutivo y sus entidades descentralizadas. En ese sentido, se autoriza al Instituto Nacional de Estadística para que lo elabore, el cual podrá denominarse Censo Nacional. El Censo Nacional tendrá por objeto registrar información general de todas las personas que dentro del organismo ejecutivo y entidades descentralizadas trabajen en relación de dependencia, personas individuales, personas que tengan remuneraciones en concepto de dietas o cualquier individuo que reciba fondos públicos del Estado por algún trabajo o servicio personal que esté prestando al mismo, así como personas que desempeñen trabajos ad honorem. El acuerdo empieza a cobrar vigencia un día después de ser publicado en el Diario Oficial. Ante la denuncia interpuesta por la empresa emisora del DPI en contra del RENAP, autoridades de esta institución aseguraron que aún no han sido notificados. La empresa proveedora de los DPI presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra de directivos del RENAP. Ante esto, el portavoz del Registro Nacional de las Personas argumentó que aún no han recibido ninguna notificación, por lo que están a la espera de verificar cuáles serían las acciones a tomar. Hasta el momento no conocemos las acciones legales que se hayan interpuesto y en su momento nosotros tendremos la postura acorde a las recomendaciones jurídico-legales de la misma institución. Es decir, esperamos que se nos notifique o se nos informe y en su momento nosotros podemos ahondar en detalle y poner la postura directa de la institución. Lo que sí le puedo informar es que los servicios a nivel nacional están restablecidos y por lo tanto seguimos trabajando de una forma normal
para los guatemaltecos, tanto la importancia en el proceso de enrolamiento y captura de datos para la obtención del documento personal de identificación, como la información generada biométrica y el intercambio que representa positivamente información con instituciones tan importantes como el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y el INASIF. Y de esta manera concluimos esta emisión de TN23 Todo Noticias. Gracias por habernos acompañado, que descanse y muy buenas noches.